Parásito de la familia. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo frente a todos los invitados de su graduación. Yo que acababa de regalarle una casa comprada con el sudor de mi frente, ahorros de toda una vida. Y así fue como me agradeció, llamándome viejo parásito de la familia cuando pensó que no lo estaba escuchando. El salón de fiestas de la universidad estaba lleno, música sonando, jóvenes con sus togas negras celebrando, familias orgullosas tomando fotos, y yo allí parado con mi vaso de refresco en la mano, sintiendo como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Las personas alrededor se dieron cuenta, algunas desviaron la mirada avergonzadas, otras murmuraban. La vergüenza quemó mi rostro como brasas. En ese momento, el orgullo que sentía se volvió cenizas, como papel arrojado al fuego. Mi nombre es José. Tengo 73 años. Trabajé como agente aduanal en el puerto de Veracruz por más de 4 décadas. Conozco cada rincón de ese puerto, cada procedimiento, cada ley de importación y exportación. No soy hombre de grandes estudios, pero conocía mi oficio como la palma de mi mano. Me gané el respeto en esa ciudad. Construí una vida honesta. Mi esposa Carmen, que Dios la tenga, falleció hace 5 años de un cáncer que se la llevó demasiado rápido. Desde entonces vivo solo en una casa sencilla en la colonia Flores Magón, por aquellas zonas más apartadas de la ciudad. La vida nunca fue fácil para mí, nunca. Empecé a trabajar a los 12 años, ayudando a mi padre en el campo allá en Michoacán. Cuando vine a Veracruz, llegué solo con la ropa que llevaba puesta y la disposición de quien no tiene nada que perder. Cada centavo que junté fue con trabajo duro, despertando de madrugada, regresando tarde en la noche, días festivos y fines de semana haciendo horas extras. Cuando nació mi hijo Eduardo, me juré a mí mismo que tendría oportunidades que yo nunca tuve, y cumplí esa promesa. Trabajé el doble para pagar escuela privada, curso de inglés, computadora, cuando todavía era cosa de gente rica. Nunca me compré un carro nuevo, pero mi hijo tuvo todo lo mejor que yo podía proporcionarle. Y cuando fue aceptado en la universidad pública para ingeniería civil, esa fue la mayor alegría de mi vida, mayor incluso que el día que me casé con Carmen. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia, y te pido a ti que estás viendo que te suscribas al canal, dejes tu like, comentes desde dónde estás viendo y a qué hora. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. ¿Quién sabe si no tiene un hijo o hija que necesite reflexionar sobre la forma en que trata a sus padres? Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos. Historias que pueden tocar tu corazón y hacerte pensar en la vida. Pero volviendo a lo que sucedió en aquella graduación, todavía tengo escalofríos cuando lo recuerdo, porque ese día no solo perdí el respeto por mi hijo, perdí también una parte de mí que creía que el sacrificio y el amor siempre serían reconocidos. Nací en un pueblito llamado Purépero, allá en los confines de Michoacán. Tierra buena, de gente sencilla, donde todos se conocían por el nombre y el apodo. Mi padre, don Gerardo, era hombre de campo, sembraba de todo un poco, maíz, frijol, chile. Y mi madre, doña Consuelo, cuidaba de la casa y de una pequeña huerta que garantizaba verduras frescas en la mesa. Éramos 6 hermanos, yo el mayor. Desde pequeño ya ayudaba en las tareas del campo, levantándome antes de que saliera el sol para ordeñar las 3 vaquitas que teníamos. Estudié hasta 4º de primaria, en una escuelita rural de un solo salón, donde la maestra doña Lupita enseñaba a todos los grados al mismo tiempo. Recuerdo que me encantaba la matemática, tenía facilidad con los números, pero pronto tuve que abandonar los estudios para ayudar más en casa. No había opción en aquellos tiempos, o trabajabas o pasabas hambre. A los 18 años, después del servicio militar obligatorio en Morelia, decidí que quería más de la vida. Tomé un autobús con destino a Veracruz, donde un primo lejano dijo que había trabajo en el puerto. Llegué una mañana de marzo de 1970 con una maleta de cartón amarrada con mecate,
sin pesos en el bolsillo y mucha disposición. Los primeros años fueron duros, trabajando como estibador, cargando sacos de café, azúcar, todo lo que pasaba por el puerto. Mi cuerpo joven aguantaba el trabajo pesado, pero sabía que no podría hacer eso para siempre. Fue cuando conocí a don Armando, un agente aduanal que necesitaba un auxiliar. Vi allí mi oportunidad de progresar. Estudié las leyes, los procedimientos, aprendí cada detalle de aquel trabajo. Cuando don Armando se jubiló años después, asumí su lugar. La rutina de agente aduanal no era fácil, pero me daba orgullo. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba un café negro bien cargado y ya salía para el puerto. Mi oficina era pequeña, un cuartito con vista a los barcos atracados. Allí pasaba todo el día entre papeles, procesos de importación y exportación, verificando cargas, calculando impuestos, resolviendo problemas. Tenía que estar atento a todo. Una coma mal puesta en un documento podía retrasar un barco entero, y barco parado es pérdida grande. Conocí a mucha gente importante en aquel puerto, empresarios, capitanes de barco, autoridades. Me hice de un nombre por ser honesto y eficiente. José no te da vueltas, resuelve, decían por ahí. Trabajaba de lunes a sábado, muchas veces hasta domingo, cuando había un barco urgente por liberar. El olor a mar mezclado con café se volvió parte de mi vida, así como el ruido de las grúas y el silbato de los barcos. Fue en uno de esos días ajetreados que conocí a Carmen. Ella trabajaba en el banco donde yo iba a depositar los pagos de los clientes. Una muchacha bonita, de ojos verdes claros y una sonrisa que iluminaba el lugar. Tardé 3 meses en reunir el valor para invitarla a salir. En nuestra primera cita, la llevé a tomar una nieve en el Zócalo. Ella pidió de chocolate con fresa, yo de vainilla, detalles que uno nunca olvida. Fuimos novios por 2 años y nos casamos en una ceremonia sencilla en la Catedral de Veracruz. Ella con un vestido blanco que su madre ayudó a coser. Yo con un traje azul marino prestado por mi patrón. Nuestra luna de miel fue en Orizaba, una ciudad histórica allí cerca. No teníamos dinero para ir lejos, pero esos 3 días fueron los más felices de mi juventud. Al principio vivíamos de renta en un apartamento pequeño de esos de un solo ambiente. Carmen trabajaba en el banco y yo en el puerto. Juntábamos cada centavo, soñando con una casa propia. Cuando ella quedó embarazada de Eduardo, nuestro único hijo, la alegría fue inmensa. Recuerdo cuando llegó a casa con la prueba positiva en la mano, los ojos húmedos. Esa noche no pudimos dormir de tanta felicidad. Eduardo nació una tarde lluviosa de mayo, un niño fuerte con los ojos verdes de su madre. En el momento que lo tomé en brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Este niño tendrá todo lo que yo no tuve. Estudiará, será licenciado, tendrá una vida mejor que la mía. Y así comenzó mi jornada de sacrificios. Conseguí más clientes, aumenté mi horario de trabajo. Carmen volvió a trabajar cuando el niño cumplió 6 meses. Lo dejábamos con doña Soledad, una señora que cuidaba niños en su casa. Era difícil, pero necesario. Cuando Eduardo tenía 7 años, finalmente logramos comprar nuestra casita. Nada lujoso, una casa pequeña de 2 pisos en una colonia alejada, pero era nuestra. Recuerdo la alegría de entregarle la llave a Carmen, de ver a Eduardo corriendo por las habitaciones vacías, el eco de sus pasos en aquella que sería nuestra casa por los próximos 30 años. Con Eduardo creciendo, los gastos solo aumentaban. Lo inscribimos en el Colegio Hispano-Mexicano, el mejor de la ciudad, aunque era demasiado caro para nuestro presupuesto. Recortamos gastos donde podíamos, ropa nueva solo en ocasiones especiales. Restaurante era un lujo de cumpleaños. Las vacaciones las pasábamos en casa de familiares en el interior, pero el niño tenía todo: uniforme nuevo, útiles escolares completos, fiesta de cumpleaños, todos los años. Cuando quiso aprender inglés, me ajusté aún más. Hice un acuerdo con el dueño de la escuela de idiomas para pagar en plazos. Cuando pidió una computadora, ahorré durante meses para comprarle una.
Recuerdo cuando tenía 15 años y quería unos tenis importados que costaban casi un salario mío. Los compré, vendí mi reloj antiguo que había recibido de mi padre y completé el valor. Carmen a veces decía que consentía demasiado al muchacho. «José, no es necesario darle todo», decía. Pero yo insistía. «Quiero que tenga oportunidades que nosotros no tuvimos». En el fondo, creo que quería que se sintiera orgulloso de mí, que no sintiera vergüenza del padre agente aduanal sin diploma. Los años pasaron. Eduardo terminó la preparatoria con excelentes calificaciones. Cuando llegó el momento del examen de admisión, dijo que quería estudiar ingeniería civil. Se inscribió en la Universidad Veracruzana en Xalapa. Estudió como nunca. Asistía a un curso de preparación que yo pagaba con dificultad. Y cuando salieron los resultados, la casa se vino abajo de tanta celebración. Mi hijo había sido aceptado, el primero de la familia en entrar en una universidad pública. Fue ahí cuando comenzó una nueva fase de sacrificios. Xalapa quedaba a 100 kilómetros de Veracruz. Eduardo necesitaría vivir allá. Alquilamos un cuarto cerca de la universidad, compramos muebles usados, le armamos un rinconcito. Cada mes, además de la renta, enviaba dinero para alimentación, transporte, material. La universidad era gratuita, pero los gastos alrededor eran enormes. En esa época renuncié a cambiar nuestro carro viejo, un Tsuru 1993 que ya daba problemas. Pospuse el tratamiento dental que necesitaba. Usaba lentes con graduación desactualizada. Carmen también hacía su parte, economizando en el supermercado, cosiendo nuestra ropa cuando se rompía en lugar de comprar nueva. Todo por el futuro de Eduardo. Cada fin de semestre, cuando venía a casa con el boletín lleno de buenas notas, sentíamos que valía la pena. En las vacaciones él ayudaba en la oficina aprendiendo un poco del trabajo. Era inteligente, captaba las cosas rápido. Yo me imaginaba en el futuro trabajando lado a lado con mi hijo graduado, quizás abriendo una empresa más grande. Fue en el 4º año de la universidad que comencé a notar cambios. Eduardo venía menos los fines de semana. Las llamadas se volvieron más cortas, más prácticas. «Estoy bien, todo está bien. Necesito dinero para un libro». Carmen decía que era normal, que estaba creciendo, volviéndose independiente, pero yo sentía algo diferente en su tono de voz. Cuando consiguió una pasantía en una constructora grande de Xalapa, en el último año de la carrera, pensé que finalmente podría respirar un poco. El salario de pasante no era mucho, pero ayudaría con los gastos. Por el contrario, las peticiones de dinero aumentaron. «Papá, necesito ropa formal para la pasantía. Papá, mis compañeros van a un congreso en Ciudad de México. Necesito ir también. Papá, mi laptop está muy lenta. Necesito una nueva». Y yo siempre cediendo, siempre pensando que era una inversión en su futuro, en nuestro futuro. Carmen enfermó en esa época. Un cáncer de mama agresivo, descubierto demasiado tarde. Los médicos le dieron 6 meses. Aguantó 1 año, luchando valientemente. Eduardo venía los fines de semana durante la enfermedad de su madre, pero siempre con prisa por volver. Decía que tenía trabajos, exámenes, compromisos. En el entierro de ella se quedó apenas 1 día y volvió a Xalapa. Dijo que no podía faltar a la pasantía. Me quedé solo en aquella casa llena de recuerdos. El silencio era ensordecedor. En los primeros meses después de la muerte de Carmen, esperaba ansioso los fines de semana cuando Eduardo vendría, pero las visitas fueron haciéndose más raras 1 vez al mes, después 1 vez cada 2 meses. También noté que empezó a andar con gente diferente. Por las publicaciones que hacía en las redes sociales, lo veía en restaurantes caros, fiestas en lugares elegantes, viajes de fin de semana a la costa. La pasantía en la constructora se había transformado en empleo fijo antes incluso de la graduación y ya ganaba bien. Aún así, las peticiones de dinero continuaban. Fue en esa época que decidí hacerle una sorpresa. Había juntado a lo largo de los años un buen dinero. No era rico, ni mucho menos, pero tenía ahorros guardados para emergencias y para la vejez. Pensé mucho y resolví,
Voy a regalarle una casa como regalo de graduación a mi hijo. Busqué en Xalapa, donde él ya estaba establecido. Encontré una casa pequeña, pero bien ubicada cerca del centro y no muy lejos de la constructora donde trabajaba. Gasté casi todos mis ahorros, 320,000 pesos, pero pensé, es para el futuro de mi hijo. Merece un comienzo de vida mejor que el mío. La casa necesitaba algunas reparaciones, una pintura nueva, pero era sólida y bien construida. Imaginé a Eduardo viviendo allí, tal vez algún día trayendo a una nuera, dándome nietos. Imaginé los domingos en familia que tendríamos, las comidas, las conversaciones en el porche. Hice todo en secreto. Quería ver su cara cuando le entregara la escritura en la fiesta después de la graduación. Poco sabía yo que ese día no solo entregaría una casa. También entregaría toda la confianza y amor que deposité en él durante toda una vida. Los meses que precedieron a la graduación de Eduardo fueron de pura expectativa para mí. Siempre que conversábamos por teléfono, parecía distante, pero yo lo justificaba. Es la presión del trabajo con el final de la carrera, pensaba, justificándolo. La verdad es que desde la muerte de Carmen, la distancia entre nosotros solo aumentaba, pero yo me negaba a verlo. Había notado algunos cambios en su forma de hablar, en el vocabulario que usaba. Comenzó a usar palabras diferentes, a hablar de marcas caras, restaurantes finos. En una de las pocas veces que lo visité en Xalapa, me llevó a un café que cobraba 150 pesos por una taza pequeña. Me quedé callado, pero por dentro pensaba, Dios mío, con 150 pesos hago café para todo el mes en casa. Por Facebook vi fotos de él con amigos nuevos, todos de ropa de marca en lugares caros. Y estaba la novia nueva, Vanessa, hija de un empresario de la construcción de Xalapa. Muchacha bonita, siempre maquillada y bien vestida. En las 2 veces que la conocí, apenas me habló. Miraba mi ropa sencilla, mis manos callosas de trabajo y daba sonrisas forzadas. Eduardo nunca la trajo a Veracruz para conocer la casa donde creció. Decía que era muy lejos, que ella estaba ocupada. Un día recibí una llamada suya pidiendo dinero para una inversión. Quería 15,000 pesos para entrar como socio minoritario en un negocio con los amigos. Algo sobre comprar y remodelar un apartamento para revender. Envié el dinero al día siguiente. 3 meses después, cuando pregunté sobre tal negocio, cambió de tema. Nunca más habló del asunto. Otra vez me llamó diciendo que necesitaba dinero para un tratamiento dental. 7,000 pesos para un implante. Yo, que llevaba años posponiendo mi propio tratamiento, se los envié de inmediato. Después vi fotos de él en un viaje a Cancún con la novia, exactamente en la semana que sería el tal tratamiento. Aún con estas cosas, seguía creyendo en mi hijo. Es una fase, me decía a mí mismo. Cuando se gradúe y madure, valorará todo. La casa que compré para él sería mi último gran regalo, mi último intento de mostrar cuánto lo amaba y apoyaba. La graduación ocurrió un sábado de diciembre. Me esmeré en arreglarme bien. Compré un traje nuevo azul marino, parecido a aquel que usé en mi boda. Fui al barbero, recorté la barba canosa. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí en ese momento especial. Tomé el autobús de Veracruz a Xalapa, todavía de madrugada. Estaba nervioso, ansioso. Llevaba conmigo el sobre con la escritura de la casa atado con una cinta roja. En el bolsillo del saco, la llave de la puerta principal, con un llavero en forma de casa que compré especialmente para la ocasión. La ceremonia fue hermosa. Cuando llamaron a Eduardo Olivera y mi hijo subió al escenario para recibir el diploma, no contuve las lágrimas. Recordé todo, del niño que enseñé a caminar, que llevaba en los hombros por la playa, que ayudaba con la tarea, incluso con mis estudios limitados. Mi pecho se hinchó de orgullo cuando hizo el juramento de los ingenieros. Después de la ceremonia, hubo una celebración en un salón alquilado por los graduados, música alta, mesas con comida, champán. Me sentí un poco fuera de lugar, no conocía a nadie. Eduardo me presentó rápidamente a algunos profesores y compañeros, pero pronto se alejó para hablar con sus amigos más cercanos.
Esperé el momento adecuado para entregar mi regalo. Cuando finalmente conseguí un minuto a solas con él, extendí el sobre. «Hijo, esto es para ti. Es mi regalo de graduación». Eduardo abrió el sobre, miró rápidamente los papeles. «Es la escritura de una casa aquí en Xalapa. Queda a 20 minutos de la constructora donde trabajas. Ya está todo pagado. Solo falta pasarla a tu nombre». Él me miró, dijo un «gracias», sin mucha emoción, y guardó el sobre en el bolsillo interior del saco. Ni un abrazo, ni una sonrisa sincera, nada. Sentí un apretón en el pecho, pero una vez más lo justifiqué. «Es la emoción del momento», pensé. Fue entonces cuando lo vi alejarse y unirse a un grupo donde estaba Vanessa, la novia, y algunos amigos que yo no conocía. Me quedé observando desde lejos, tomando mi refresco. No bebo alcohol desde que tuve un problema en el hígado, años atrás. No sé si no me vio allí parado a pocos metros, o si simplemente no le importó. Fue cuando lo escuché hablar en voz alta, lo suficiente para que varias personas alrededor escucharan. «Necesito deshacerme pronto de esa casa. Es muy sencilla para nuestro estándar, amor. Voy a venderla y dar un adelanto para un departamento mejor, en un fraccionamiento cerrado». Vanessa respondió, arreglándose el cabello rubio perfecto. «¿Pero y tu papá? ¿No se va a sentir mal? Parecía tan feliz entregándote ese sobre». La respuesta de él es algo que nunca olvidaré. Palabras que quedaron marcadas en mi alma como hierro caliente. «Ese viejo parásito de la familia que se las arregle. Ya exprimió todo lo que pudo de mi madre cuando estaba viva. Ahora quiere exprimir mi vida también. Estoy harto de tener que fingir que me importa». Uno de los amigos se rió y completó. «Sí, viejo, tu papá es medio ranchero, ¿no? Lo vi entrando con ese traje pasado de moda». Eduardo continuó. «Pues sí. El viejo cree que dándome esa casita insignificante va a comprar mi tiempo. Quiere que lo visite cada fin de semana, escuchando las mismas historias aburridas del puerto. Tengo mejores cosas que hacer». Vanessa pareció un poco incómoda. «Amor, no hables así. Es tu papá». «¿Y qué? Solo porque es papá tiene derecho a querer controlar mi vida. Ya cumplió su obligación. Ahora es mi turno de vivir y no voy a arrastrar a un viejo enfermo detrás de mí. Yo ni siquiera estaba enfermo. Tuve una neumonía leve el invierno pasado y se lo conté por teléfono. Por lo visto en su cabeza yo ya estaba con un pie en la tumba. Me quedé paralizado, con el vaso temblando en mi mano. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Algunas personas alrededor escucharon. Me miraron con lástima. Un señor mayor, padre de otro graduado, desvió la mirada avergonzado. Una señora sacudió la cabeza en desaprobación. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No sé explicar exactamente qué fue. Era como si un pilar que sostenía mi vida se hubiera derrumbado. Todo el sacrificio, todo el amor, todo el orgullo, todo se volvió polvo en cuestión de segundos. No pude quedarme allí ni un minuto más. Salí del salón sin despedirme, sin que Eduardo siquiera notara mi ausencia. Caminé solo hasta la parada del autobús, bajo una llovizna que comenzaba a caer. Combinaba con las lágrimas que ya no podía contener. El viaje de regreso a Veracruz fue el más largo de mi vida. 3 horas mirando por la ventana, viendo las luces de la carretera pasar empañadas por las lágrimas. Intentaba entender en qué momento perdí a mi hijo. ¿Dónde me equivoqué? ¿Fue por consentirlo demasiado? ¿Por darle todo lo que quería? ¿O simplemente porque se avergonzaba de sus orígenes, del padre sencillo, sin estudios, que a veces hablaba incorrectamente? Aquella noche no pude dormir. La casa vacía parecía más vacía aún. Me encontré mirando fotos antiguas. Eduardo niño en la playa. Eduardo adolescente en la graduación de la preparatoria. Eduardo con su madre en el último cumpleaños de ella. Carmen. Le hablé al retrato de ella en la mesita de noche. ¿Será que criamos a un monstruo sin querer? Al día siguiente, muy temprano, fui a la cocina, hice un café fuerte y tomé una decisión. Aquella casa que compré no sería vendida para financiar la vida de lujo que mi hijo quería.
Si para él yo no era más que un viejo parásito, entonces era hora de mostrar que este viejo todavía tenía dignidad. Llamé al Lic, Marcos, un abogado amigo de muchos años que me ayudó en la compra de la casa. Le expliqué la situación sin entrar en detalles dolorosos. Entendió y dijo que la escritura aún no había sido registrada a nombre de Eduardo. Estaba en proceso. Podíamos cancelarlo todo. ¿Está seguro, José? ¿Es mucho dinero?, preguntó. Estoy seguro, licenciado. No es ni por el dinero, es por una cuestión de respeto. Durante las 2 semanas siguientes, no tuve noticias de Eduardo. Ni siquiera llamó para saber si había llegado bien a casa después de la graduación. Fue como si yo hubiera cumplido mi papel y ahora pudiera desaparecer. Entonces, un miércoles por la mañana, mi celular sonó. Era él, por primera vez tomando la iniciativa de llamar. Papá, hay algo mal. Fui a la notaría y dijeron que la casa no está a mi nombre. Dijeron que el proceso fue cancelado. Respondí calmadamente, la voz más firme de lo que esperaba. No está, es cierto. Decidí que voy a vivir en ella. Al fin y al cabo, un viejo parásito como yo necesita un lugar para succionar la vida de los demás. ¿No es así? Silencio del otro lado de la línea. Entonces balbuceó. ¿De qué estás hablando, papá? Estoy hablando de lo que dijiste en tu graduación, hijo, sobre que soy un viejo parásito que exprimió la vida de tu madre y ahora quiere exprimir la tuya. Escuché todo. Estaba justo allí, a pocos metros de ti. Otro silencio más largo. Papá, yo no quise decir eso. Estaba nervioso. Había bebido un poco. Los amigos me estaban presionando. Y hay una cosa más, continué ignorando las excusas pobres. Como dijiste que la casa es muy sencilla para tu estándar, estoy seguro de que conseguirás algo mejor con tu salario de ingeniero. Después de todo, no necesitas a un viejo parásito ayudándote, ¿verdad? Empezó a disculparse frenéticamente, a decir que me amaba, que estaba arrepentido, que podíamos hablar en persona, pero yo ya había escuchado suficiente, toda una vida de suficiente. Eduardo, necesito colgar ahora. Tengo que resolver el papeleo de la mudanza. Me voy a mudar a Xalapa la próxima semana. La casa es lo suficientemente buena para mí, a pesar de ser insignificante, como dijiste. Papá, por favor. Y no te preocupes por tener que visitarme y escuchar mis historias aburridas del puerto. No te molestaré. Estoy seguro de que estarás muy ocupado con tu nueva vida, tu estándar de vida elevado. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto, no por venganza, sino por dignidad. Lo que Eduardo no sabía, y esa fue mi salvación, es que yo tenía mucho más conocimiento y cartas bajo la manga de lo que él imaginaba. Durante años, mientras trabajaba en el puerto de Veracruz, construí una red de contactos sólida y respetable. Gente que me debía favores, no de dinero, sino de gratitud sincera por ayudas que presté a lo largo de la vida. Uno de esos contactos era doña Marta, una señora que trabajaba como secretaria en la misma constructora donde Eduardo consiguió empleo. Años atrás, ayudé a su hijo con problemas de documentación para una importación crucial para el pequeño negocio que estaba comenzando. Salvé al muchacho de una multa que lo habría quebrado. Doña Marta nunca olvidó eso. 3 días después de la llamada con Eduardo, recibí una llamada de ella. Me había encontrado a través de una antigua tarjeta de presentación que guardaba. Don José, no sé si me recuerda. Soy Marta, la madre de Rodrigo. Claro que la recuerdo, doña Marta. ¿Cómo está usted? ¿Y Rodrigo, cómo va su negocio? Estamos todos bien, gracias a Dios y a usted que nos ayudó en aquella época. Rodrigo ahora tiene 3 tiendas de materiales de construcción, pero llamé por otro motivo. Es sobre su hijo, Eduardo. Mi corazón se apretó. ¿Qué pasa con él? Don José, trabajo en la constructora Horizonte hace 27 años. Soy secretaria de la dirección. Su hijo entró como pasante y después fue contratado, pero hay algo que usted debe saber. Ella entonces me contó algo que me dejó boquiabierto. Eduardo había sido promovido recientemente a un cargo de confianza,
supervisando obras pequeñas. Y según doña Marta, estaba desviando material de construcción e inflando facturas, embolsándose la diferencia. Un esquema que ya duraba meses y que involucraba a un proveedor de materiales eléctricos. ¿Cómo lo sabe usted?, pregunté todavía aturdido. Don José, nada sucede en esa empresa sin que yo lo sepa. Las secretarias lo saben todo. Vi documentos, escuché conversaciones. Y no es solo eso. Su hijo anda diciendo por ahí que su padre es un gran empresario del ramo portuario en Veracruz, dueño de varias empresas. Dice que usted va a jubilarse y pasarle los negocios pronto. Me quedé en silencio, digiriendo aquella información absurda. Yo, dueño de varias empresas, ¿un gran empresario? Eduardo estaba viviendo en una fantasía completa, construyendo una imagen que no existía. Doña Marta, agradezco mucho la información, pero ¿por qué me está contando esto? Porque tengo un enorme respeto por usted, don José. Lo que hizo por mi Rodrigo nunca lo olvidaré, y también porque no soporto ver a gente deshonesta prosperando, y menos traicionando a su propio padre. La dirección aún no sabe de este esquema, pero es cuestión de tiempo hasta que lo descubran. Y cuando eso suceda, no necesitó completar la frase. Eduardo sería despedido, posiblemente procesado. Su carrera recién comenzada estaría arruinada. Aquella llamada fue como una bofetada de realidad. Mi hijo no solo era ingrato, se estaba volviendo deshonesto, corrupto. Todo lo que le enseñé sobre trabajo duro y honestidad había sido tirado por la ventana en nombre de un estándar de vida que quería ostentar. Pero al mismo tiempo seguía siendo mi hijo, el niño que un día sostuve en brazos, que enseñé a caminar, que lloró en mi hombro cuando recibió el primer rechazo de una muchacha. No podía simplemente dejarlo hundirse, incluso después de todo lo que me dijo. Tenía que actuar y rápido, no solo por la casa, sino por su futuro, por el hombre que todavía podría llegar a ser si tuviera una oportunidad de corregir su camino. Al día siguiente recibí otra llamada importante. Era el LIC, Ricardo, hijo de mi antiguo patrón, don Armando. Ricardo se había convertido en un abogado respetado en Xalapa, especializado en derecho inmobiliario. Cuando compré la casa para Eduardo, fue él quien se encargó del papeleo. José, estoy llamando porque sucedió algo extraño. Un joven estuvo aquí en el despacho diciendo que es representante de una inmobiliaria. Estaba queriendo información sobre aquella casa que usted compró para su hijo. Dijo que Eduardo está queriendo vender el inmueble. Mi sangre hirvió. Eduardo ni siquiera tenía la escritura de la casa todavía y ya estaba intentando venderla a mis espaldas. Ricardo, él no puede vender. La casa todavía está a mi nombre, ¿verdad? Sí, lo está. Por eso me pareció extraño. Este joven tenía hasta un papel firmado por Eduardo, una especie de poder mal hecho, autorizando la venta. Claro que no tiene ningún valor legal, pero muestra la intención. ¿Y qué le dijo? Le dije que la casa pertenece a José Olivera y que cualquier negociación tendría que ser hecha directamente con el propietario. Se quedó visiblemente decepcionado. Agradecí a Ricardo y colgué. No tardó mucho para que Eduardo me llamara furioso. «Papá, ¿por qué estás complicando las cosas? Ya tenía un comprador interesado en la casa». Respiré hondo antes de responder. «Eduardo, la casa no es tuya para vender, nunca fue puesta a tu nombre». «Pero me la diste de regalo frente a todo el mundo». «Sí, te la di. Y tú dijiste que era una casita insignificante que no servía para tu estándar, ¿recuerdas?» Silencio del otro lado. «Además», continué, «me enteré de unas cosas muy serias sobre desvío de material en la constructora, facturas infladas». Su respiración se volvió audible, pesada. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Lo que importa es que lo sé. Y también sé que andas diciendo por ahí que soy un gran empresario, dueño de empresas en el puerto. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué toda esta mentira? Papá, ¿puedo explicar? No, no puedes. No hay explicación. Estás tirando tu carrera y tu futuro a la basura. ¿Por qué? ¿Para impresionar a esa novia rica? ¿Para andar con gente de alto estatus? Escuché un sollozo del otro lado. Por primera vez en años,
Sentí que estaba hablando con el verdadero Eduardo, no con la máscara que había creado. Solo quería pertenecer, quería ser respetado. ¿Y crees que el respeto se compra con mentiras? ¿Con dinero desviado? ¿Con vergüenza de tus orígenes? Más silencio. Entonces, finalmente, ¿qué vas a hacer, papá? ¿Vas a denunciarme en la empresa? Era la pregunta que yo mismo me venía haciendo desde la llamada de doña Marta. ¿Qué debía hacer? ¿Dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos o intervenir una vez más para salvarlo? No, Eduardo, no voy a denunciarte, pero vamos a hacer un trato. ¿Qué trato? Vas a parar inmediatamente con ese esquema. Vas a devolver cada peso desviado, aunque tengas que vender ese carro importado que compraste recientemente. Vas a dejar de mentir sobre mí, sobre tu origen, y vas a hacer terapia. ¿Terapia? Papá, no estoy loco. No dije que lo estés, pero hay algo muy mal sucediendo contigo, hijo. Este no es el muchacho que tu madre y yo criamos, y si no tratas esto ahora, vas a acabar perdiendo todo, empleo, carrera y lo poco de dignidad que todavía te queda. Hubo una larga pausa. Casi podía escuchar su cerebro procesando todo aquello. Finalmente, con la voz más humilde que había escuchado en años, preguntó: ¿Y la casa? ¿Qué va a pasar con ella? La casa se quedará conmigo. Me mudaré a Xalapa la próxima semana, como te dije. Tal vez algún día, cuando sienta que realmente has cambiado, reconsidere ponerla a tu nombre. Pero no ahora. ¿Realmente te vas a mudar para acá? Sí. No para vigilarte. Puedes estar tranquilo. Pero porque ya no tengo nada que me ate a Veracruz. La casa donde creciste la vendí ayer y a esta altura de la vida quiero un cambio. Otra pausa larga. Entonces, para mi sorpresa, dijo algo que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Te amo, papá. No respondí de inmediato. Aquellas palabras que deberían calentar mi corazón sonaban vacías después de todo, pero al mismo tiempo era un comienzo, un pequeño paso. También te amo, hijo. Por eso estoy haciendo esto. Quiero darte una oportunidad de arreglar tu vida antes de que sea demasiado tarde. En los días siguientes, Eduardo cumplió su parte del trato. Según doña Marta, buscó al director financiero de la constructora. Confesó el esquema de facturas infladas, diciendo que había sido idea del proveedor, claro, y se ofreció a resarcir los valores. La empresa, valorando su honestidad al admitir el error, decidió no despedirlo, pero lo bajó de puesto y cortó su bono anual. El proveedor deshonesto, ese sí, fue descartado por la empresa. Y el carro importado que Eduardo había comprado con dinero desviado fue vendido para cubrir parte del perjuicio. Cumplí mi palabra y me mudé a Xalapa. La casa que sería de él ahora era mía. En las primeras semanas vino a visitarme algunas veces, siempre avergonzado, sin saber exactamente cómo actuar. Nuestra relación estaba como un hueso roto, comenzando a sanar, pero todavía frágil, dolorida. Mientras tanto, fui conociendo a mis nuevos vecinos. La comunidad allí era muy diferente de Veracruz, gente más reservada, menos acogedora a primera vista, pero poco a poco fui haciendo amistades. Don Antonio, jubilado como yo, que vivía en la casa de al lado, doña Eugenia, viuda que mantenía una pequeña huerta en el fondo de su casa y siempre me traía verduras frescas. Claudio de la panadería de la esquina, que pronto supo que me gustaba el pan de elote y siempre me apartaba uno. Un día, unas 3 semanas después de mi mudanza, recibí una visita inesperada. Era Vanessa, la novia de Eduardo. Vino sola, sin que él lo supiera. «Don José, ¿puedo hablar con usted un minuto?» La invité a entrar. Le ofrecí un café. Ella aceptó pareciendo nerviosa. «Don José, vine a pedir disculpas por lo que sucedió en la graduación, por la forma en que Eduardo habló de usted. Debí haber hecho más que solo decir, no hables así. Debí haberlo defendido con más firmeza». Me sorprendió aquella actitud. Tal vez había juzgado mal a la muchacha. «Eduardo cambió mucho desde que comenzó la pasantía en la constructora», continuó. «Cuando nos conocimos al inicio de la universidad, era diferente. Hablaba de usted con tanto orgullo. Contaba cómo trabajaba duro, cómo hizo todo para darle buena educación. ¿Y qué sucedió, en tu opinión?»
suspiró moviendo la cuchara en el café que ni había probado todavía. Creo que fue el ambiente, las personas. Esa constructora es complicada, mucha gente deshonesta, mucha ostentación. Y Eduardo quería encajar, ¿sabe? Comenzó a mentir sobre la familia, sobre dinero, sobre todo. Hasta a mí me mentía a veces. ¿Y tú qué pensaste de todo eso? Al principio, confieso que me pareció interesante. Él decía que su padre era empresario, que había crecido con privilegios, pero después comencé a notar las contradicciones. Y cuando lo conocí personalmente, vi que usted era una persona sencilla, honesta, no aquel personaje que él inventó. Vanessa entonces me contó que había terminado la relación con Eduardo la semana anterior. No podía más. No era el hombre que conocí. Y después de que me contó sobre el esquema en la constructora, sobre la casa que usted compró y él quería vender, fue demasiado para mí. Antes de irse, me entregó una caja pequeña. Son cartas que Eduardo me escribía al inicio del noviazgo. Hay muchas cosas sobre usted, sobre la familia. Cosas buenas, ¿sabe? Creo que necesita recordar quién es realmente. Agradecí la visita y el regalo inesperado. Después de que se fue, abrí la caja. Había unas 20 cartas manuscritas, de esas que los jóvenes raramente escriben hoy en día. Comencé a leer la primera y pronto las lágrimas vinieron. Querida Vanessa, hoy mi papá llamó para decir que logró juntar dinero para comprar los libros que necesitaba para este semestre. Él ni siquiera terminó la primaria, pero se asegura de que yo tenga la mejor educación posible. A veces pienso que no merezco tanto sacrificio. Ese era el Eduardo que conocía, el muchacho sensible, agradecido, consciente de los sacrificios de sus padres. ¿Dónde se había perdido aquel joven? En la semana siguiente, Eduardo apareció en mi casa una tarde de domingo. Parecía abatido, más delgado. Vanessa terminó conmigo, dijo sentándose pesadamente en el sofá de la sala. Lo sé, estuvo aquí. Levantó la cabeza sorprendido. Estuvo aquí y ¿qué dijo? Muchas cosas, y me trajo tus cartas antiguas. Eduardo cubrió su rostro con las manos. Dios mío, esas cartas. Yo era otra persona cuando las escribí. No, hijo, eras tú mismo. Es ahora que estás siendo otra persona. Comenzó a llorar. Algo que no veía desde que era niño. Un llanto convulsivo de quien contuvo por mucho tiempo. Lo arruiné todo, papá. Perdí el respeto en la empresa, perdí a Vanessa. Casi me pierdes a mí, pero no lo hiciste. Estoy aquí. Me miró con los ojos rojos. ¿Por qué? ¿Por qué sigues aquí después de todo lo que dije? Después de haberte llamado de aquella manera. Porque soy tu padre, Eduardo. Eso no es algo que se pueda apagar incluso cuando duele. Y porque sé que en algún lugar dentro de ti todavía existe aquel niño que escribió esas cartas, aquel que tenía orgullo de su origen, de su padre sin estudios, que hacía todo por ti. Ese día conversamos como no lo hacíamos desde hacía años. Me contó sobre la presión que sentía en el trabajo, sobre cómo la ostentación de los compañeros lo hacía sentirse inferior, sobre cómo comenzó a inventar historias para sentirse aceptado, hasta que las mentiras se volvieron demasiado grandes para controlar. 2 días después, comenzó la terapia, al principio reacio, pero poco a poco abrazando el proceso. En las semanas siguientes, más cambios ocurrieron. Renunció a la constructora. Incluso con el cargo rebajado, ya no podía trabajar en un ambiente que había fomentado lo peor de él. Consiguió empleo en una empresa más pequeña, con salario inferior, pero donde podía reconstruir su reputación desde cero. En cuanto a la novia, Vanessa no volvió atrás en su decisión de terminar, pero mantuvieron una amistad distante, cordial. Fue mejor así. Eduardo necesitaba aprender a estar bien consigo mismo antes de intentar otra relación. 3 meses después de la graduación, recibí una llamada de Ricardo, el abogado. José, tengo excelentes noticias. Aquella acción que interpusimos contra la inmobiliaria que intentó negociar su casa irregularmente fue exitosa. Tendrán que pagar una indemnización por daños morales. Fue otra sorpresa para Eduardo cuando se lo conté.
Él no sabía que yo había demandado a la inmobiliaria que intentó comprar la casa basada en el poder falso que él firmó. El dinero no es mucho, pero alcanza para hacer una buena remodelación aquí en la casa, comenté mirando las paredes que necesitaban pintura nueva. Un día, mientras supervisaba a los albañiles que hacían la remodelación, Eduardo apareció inesperadamente. Estaba libre en el trabajo y vino a ayudar. Papá, he pensado mucho sobre la casa, sobre todo. ¿Y qué has pensado? Que tenías todo el derecho de quedártela. De hecho, deberías haberlo hecho desde el principio, comprarla para ti mismo, no para mí. Sonreí, pasando la mano por mi cabello canoso. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Quería darte un comienzo de vida mejor que el mío. Pero yo no lo merecía. No había valorado nada de lo que ya habías hecho por mí. Nos quedamos en silencio, observando a los albañiles trabajar. Entonces dijo algo que me tomó por sorpresa. ¿Sabes? He estado pensando, ¿y si nos volviéramos socios? ¿Socios? ¿Cómo así? En esta casa. Tú te quedas con ella, claro, pero yo podría ayudar con los gastos, las mejoras, y quién sabe en el futuro, cuando realmente lo merezca, ponemos mi nombre junto con el tuyo en la escritura. No como un regalo, sino como algo que construimos juntos. Miré a mi hijo, tratando de ver algún interés oculto en aquella propuesta, pero lo que vi fue solo sinceridad, un deseo genuino de reparación. Me parece una buena idea, respondí finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas a cenar aquí todos los jueves, y que los primeros jueves de cada mes traigas a tu exnovia Vanessa. Me cayó bien, es una buena muchacha. Eduardo rió sacudiendo la cabeza. Papá, terminamos, ¿recuerdas? Por ahora, respondí con una sonrisa pícara, pero vi cómo habló de ti. Hay posibilidades ahí, si demuestras que realmente has cambiado, y así comenzó nuestra nueva fase. Eduardo venía todos los jueves, ayudaba con la remodelación los fines de semana. Poco a poco, sin forzar, nuestra relación se fue reconstruyendo. No era la misma de antes, nunca lo sería, pero era algo nuevo, tal vez incluso más fuerte, porque ahora estaba basada en la verdad, no en fantasías u obligaciones. La mayor sorpresa vino algunos meses después. Uno de los directores de la constructora donde Eduardo había trabajado, Ricardo Méndez, me buscó. Aparentemente, después de que Eduardo salió, se descubrieron otras irregularidades mayores. Y gracias a la información que mi hijo había proporcionado antes de salir, parte del proceso de limpiar su conciencia que estaba haciendo en terapia, la empresa logró recuperar mucho dinero desviado por otros empleados en posiciones más altas. Don José, su hijo, nos ayudó mucho. Nos gustaría recontratarlo en una posición diferente en el departamento de auditoría interna. Tiene ojo para los detalles. Y más importante, ahora sabemos que tiene carácter. Equivocarse y admitir el error muestra más integridad que nunca equivocarse. Transmití el mensaje a Eduardo sin dar mi opinión. Era una decisión que necesitaba tomar solo. Después de pensarlo mucho, rechazó la oferta. Le gustaba su nuevo empleo, más pequeño pero más honesto, y no quería volver a un ambiente que una vez lo había corrompido. Me sentí orgulloso de su decisión. Mostraba madurez, autoconocimiento. En cuanto a Vanessa, bueno, mi intuición de viejo no estaba tan equivocada. 6 meses después de aquella conversación sobre sociedad en la casa, comenzaron a reaproximarse. Primero como amigos, después algo más. Ella veía los cambios en él, la autenticidad que estaba volviendo. Y él había aprendido a valorarla por lo que era, no por el estatus o por el padre rico. El momento más emocionante vino un domingo, casi un año después de la graduación. Estábamos todos reunidos en mi casa, la casa que casi fue de él, después casi fue vendida, y ahora era el centro de nuestra nueva relación. Vanessa, Eduardo, algunos vecinos que se habían vuelto amigos, hasta Ricardo, el abogado, y su esposa. Durante la comida, Eduardo pidió la palabra, se levantó sosteniendo una copa de jugo. Había dejado de beber alcohol, parte de su transformación. Quiero hacer un brindis por mi padre, el hombre que me dio todo, incluso la lección más dura e importante de mi vida. Papá, te debo más de lo que puedo expresar,
Te debo no solo la educación, la crianza, sino también la oportunidad de convertirme en un hombre mejor cuando estaba a punto de tirarlo todo por la borda. Todos levantaron sus copas. Yo, disimuladamente, sequé una lágrima terca. Y hay una cosa más, continuó poniendo la mano en su bolsillo. Traje un regalo. Era un sobre parecido a aquel que yo le había entregado en la graduación. Dentro, un certificado enmarcado. Era un diploma de un curso técnico en agente aduanal. Papá, pasaste la vida lidiando con documentos, liberando cargas, facilitando el comercio internacional. Y yo nunca realmente entendí o valoré eso. Entonces, en las últimas semanas, he estado haciendo este curso en línea. Quería entender mejor lo que hiciste toda tu vida. ¿Y sabes una cosa? Es fascinante, es complejo, es importante. Al igual que él, no pude contener las lágrimas. Me levanté y abracé a mi hijo con toda la fuerza que tenía. En ese momento, sentí que la justicia se había hecho. No una justicia de venganza o castigo, sino una justicia restaurativa. El hijo ingrato se había transformado en un hombre consciente. El padre herido había recuperado su dignidad, y juntos estábamos construyendo algo nuevo, algo mejor. La casa que compré para él y después recuperé, ahora era realmente nuestra, un símbolo de nuestro viaje, de las heridas, de la curación. No era solo un inmueble, sino el hogar donde una nueva relación padre e hijo estaba floreciendo. Hoy, 3 años después de aquella graduación, vivo una vida que nunca imaginé. Mi casa en Xalapa se ha convertido en un punto de encuentro, no solo para Eduardo y Vanessa, que sí volvieron a ser novios y ahora están comprometidos, sino también para un grupo de ancianos del barrio que se reúne todos los martes para jugar dominó y conversar. El dinero que sobró de la venta de mi casa en Veracruz, junto con una parte de mi jubilación, lo invertí en un pequeño negocio. Con la ayuda de Eduardo, monté una consultoría para pequeños importadores. Nada grandioso, solo yo y mi experiencia de décadas, ayudando a gente que no tiene dinero para contratar a los agentes aduanales caros. Cobramos un valor justo y ayudamos a mucha gente a realizar sueños de pequeños negocios. Eduardo cambió completamente. Hoy trabaja en una empresa de ingeniería ambiental, gana menos de lo que ganaría en la constructora grande, pero viene a casa todos los días con la conciencia limpia y la sonrisa en el rostro. A veces me ayuda en la consultoría. Aprendió mucho sobre mi antiguo trabajo. Dice que quiere honrar mi legado. La casa que casi se convirtió en motivo de pelea, ahora sí tiene su nombre en la escritura junto con el mío. No porque lo pidiera, de hecho nunca más tocó el tema, sino porque yo quise. Demostró que lo merecía, no por lo que hizo en el pasado, sino por el hombre en que se convirtió después de todo. En cuanto a las palabras duras de aquella graduación, viejo parásito, hoy se han convertido en una especie de broma interna entre nosotros. Cuando hago algo por él y me agradece demasiado, bromeo. No necesitas agradecer. Es la obligación de un viejo parásito. Reímos juntos de nuestra historia, de nuestro dolor transformado. ¿Qué aprendí con todo esto? Aprendí que darle todo a un hijo no siempre es el mejor camino. A veces, el mayor regalo que podemos dar es permitir que enfrenten las consecuencias de sus propios actos. Fue doloroso para mí, fue doloroso para Eduardo, pero fue necesario. Aprendí también que nunca es tarde para reconstruir una relación. Tengo 76 años ahora y la relación más sincera y profunda con mi hijo ocurrió en los últimos 3 años, no en las décadas anteriores. Y aprendí que justicia no es necesariamente castigar a quien nos hizo daño. A veces, justicia es crear la oportunidad para que esa persona se transforme, se convierta en alguien mejor. Hoy, cuando miro a Eduardo, a Vanessa, a la vida que están construyendo juntos, pienso en Carmen. Pienso en lo orgullosa que estaría de ver a nuestro hijo ahora. Un hombre íntegro, trabajador, que ya no se avergüenza de sus orígenes. No hice todo bien en su crianza, lejos de eso. Lo consentí demasiado, exigí muy poco, cerré los ojos a señales de problemas. Pero al final, el amor que siempre tuve por él fue mayor que los errores que cometí.
Y ese amor, incluso cuando parecía perdido, solo estaba esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Para ti que estás escuchando mi historia y tal vez estás pasando por algo parecido, un hijo ingrato, una traición familiar, quiero dejarte un mensaje. No pierdas la esperanza. No dejes que el rencor envenene tu corazón. A veces, el camino hacia la reconciliación pasa por momentos duros, por límites firmes, por mostrar que tienes dignidad y mereces respeto. Pero tampoco cierres las puertas completamente. Deja siempre una rendija abierta para el arrepentimiento, para la transformación. La vida es demasiado corta para vivirla atrapados en el resentimiento. Si has llegado hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber escuchado mi historia. No es fácil para un viejo como yo abrir así las heridas, contar los tropiezos, pero creo que valió la pena si esto toca el corazón de alguien. Uno piensa que sus dolores son solo suyos, pero cuando los cuenta alguien, se da cuenta de que mucha gente pasa por lo mismo. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal, deja tu like, comenta abajo desde qué ciudad estás viendo y a qué hora. Y si conoces a algún padre, alguna madre o incluso a un hijo que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. A veces, una historia como esta puede evitar años de sufrimiento para una familia. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos, contada por gente como yo, que ya ha vivido mucho y tiene algo que enseñar. Un abrazo fuerte de este viejo que hoy duerme tranquilo, en paz con su pasado y con su hijo.